Bien, última parte de esta conversación con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Ya nos contextualizaba el momento que llegamos el día de hoy. El gobierno anuncia un ajuste que tiene que ver con los ingresos de los venezolanos. No es un ajuste salarial, dicen algunos, es un ajuste de los bonos y es una crítica que se hace precisamente a ese contexto. Pero nuestro invitado habla de una situación donde el Estado ha perdido su capacidad, su músculo financiero, entendiendo lo que ocurre con la industria petrolera. Hoy tiene capacidad de asumir ese compromiso. Ha cambiado la situación que teníamos en el último trimestre no es la que tenemos ahorita. Es decir, esa situación explicó el deterioro que vimos hacia final del año 2022 y un primer trimestre de 2023 que fue bastante malo, porque perdiste control, perdiste presupuesto, perdiste flujo de caja, pero también actuaron. No es verdad que no hicieron nada. Cambiaron en PDVSA, atajaron el proceso, tratan de aprovecharlo desde el punto de vista político también, pero en la práctica hubo algunos cambios. Pero además tienes que agregar que ya hacia finales del primer trimestre empieza a entrar también los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de Chevron, que sí juegan un rol nuevo en la economía y que generan cierto nivel de oxigenación. Entonces, por eso la mayoría de los analistas y también los sectores empresariales comienzan a esperar cierta recuperación en el segundo semestre del año, porque ya atajaste el primer problema. Claro, te queda un hueco, pero el flujo de caja empieza básicamente a jugar mejor y luego tienes unos dólares que están entrando que no existían en el pasado, con lo cual la economía podría reaccionar en positivo. Por otro lado, además, la contracción de consumo, que sí hubo, es una contracción de consumo más chiquita de lo que algunos hablan de 25%. estiman. La caída de consumo numérica es 6%. ¿Por qué? Porque, claro, si tú le preguntas a alguien en particular, específico, puede caer 25, 30%. La pregunta es, primero, ¿en qué sector? Porque hay sectores que caen y hay sectores que crecen. Segundo, ¿tu caída es una caída de consumo o es una caída porque hubo más importaciones con las que tú tuviste que competir, que estaban estimuladas por la sobrevaluación cambiaria? Tercero, ¿no será que tú también caíste no contra el primer trimestre del año pasado, sino contra tu expectativa de crecimiento? Como la economía estaba creciendo, tú pensaste que ibas a seguir creciendo, compraste mercancía o produjiste, acumulaste inventario y te sobreestoqueaste. Entonces tú tienes más producto del que tendrías que tener y ahora lo tienes financiado con unos costos financieros brutales que te están afectando. No es mentira que estás afectado, pero no necesariamente porque cayó el consumo, sino porque no se comportó como creíamos que se iba a comportar hacia el final del año con todos estos eventos que ya explicamos. Pero la verdad es que ahora el gobierno pasa a un segundo semestre que puede tener un poco más de estabilidad. De nuevo, en su cajita. O sea, no es que estás hablando, pequeña, la cajita es la misma. Tú no cambias de caja, porque para cambiar de caja tienes que invertir miles de millones de dólares en el sistema eléctrico. Y además que te permitan comprarle a las empresas transnacionales, que con las sanciones tampoco se lo puedes comprar. O sea que todo esto está muy limitado. Ahora, ¿qué pasó con el tema salarial? Es obvio que uno de los problemas más importantes de la economía es la incapacidad de compra de la población. Eso es obvio. Si tú tienes una población que, por cierto, tampoco es verdad, yo sé que esto a la gente lo pone un poco nervioso, pero no es verdad que en Venezuela la gente gana $5 al mes, porque ese es el salario mínimo, y que se puede convertir en uno, también con una devaluación. Yo te reto, Carlos, yo te invito a que te vengas a Valle de la Pascua, y yo te dejo en Valle de la Pascua un mes con $5, y te recojo al final de ese mes. ¿Qué crees que tú que vas a conseguir? $5 no te da para comerte, sino 2 perros calientes. ¿Qué haces el resto del mes? No, yo soy un fakir. O sea, yo viví con $5 un mes. La pregunta no es ¿cómo viviste con $5? La pregunta es ¿qué hiciste para vivir? Cuando el salario mínimo es $5. Lo que hiciste es tratar de conseguir dinero o ingresos alternativos. Entonces, en verdad, el ingreso de la población no es el salario. Venezuela está completamente dessalarizada, pero no hoy, desde hace muchísimo tiempo que está dessalarizada. Los ingresos laborales, la mayoría no son salariales, es decir, son bonos, pagos, compensaciones, transferencias que no están en el salario
Y con eso es que realmente la gente va al supermercado o a la farmacia. O las remesas a comprar. también. Son Y luego estás, esos son otros. Esos son los ingresos no laborales, que es otra partida. Los ingresos no laborales son los ingresos que tú recibes no porque trabajaste, sino te lo mandó tu familia en una remesa o te dieron un bono del Estado. Esos son ingresos no laborales. Esos son los ingresos con los que la gente vive. No es el salario. ¿Y por qué no es el salario? ¿Por qué, a diferencia de otros países de América Latina, los ingresos están desalarizados? Bueno, porque tú tienes una ley del trabajo que está creada para un país con relativa estabilidad macroeconómica. Que podías decir, si los salarios van creciendo en un ritmo, digamos, normal, 10%, 15%, como lo que crece en un país convencional, en los Estados Unidos, en Europa, para irse adaptando, para mantener los niveles básicos de capacidad de compra dentro de una inflación baja, tú puedes tener una ley que tenga impactos retroactivos. ¿Por qué? Bueno, para ir adaptando el valor con tus incrementos salariales y que no pierdas. Eso lo puedes hacer básicamente en una economía de ese tipo. Pero ¿cómo haces tú eso en una economía de hiperinflación? Claro. Sí, cuando una persona ganaba, digamos, $100 hace 10 años, y resulta que ahorita tiene que ganar 500 o $10 y pasó a 100, lo que tú quieras, no importa cuál es el nivel. Cuando tú multiplicaste la necesidad en dólares a niveles muy superiores que el pasado, ¿qué ocurrió con todo lo que tú acumulaste en el pasado para proteger las prestaciones de ese trabajador? Se pulverizó. Ya no vale. O sea, no es posible haber acumulado recursos para enfrentar un salario si el salario estuviera subiendo al ritmo de la inflación. Si no puedes. No es un tema de que no te da nota, que son unos malos, que son unos bichos, que los empresarios, que el gobierno. Es simplemente imposible, inviable. ¿Por qué? Porque tú no estás hablando de un país normal, estás hablando de un país en hiperinflación. Estás hablando de una coyuntura económica. Entonces, ¿qué termina pasando? Que, a ver, tú tenías dos opciones. Y si, bueno, yo te voy a calcular cuánto te puedo pagar sin quebrar, ¿Estado o sector privado? Claro. Bueno, hoy ganas 5. Mira, la verdad es que si yo te puedo pagar 20 y echo para atrás, es lo máximo que te puedo pagar porque eso es todo mi patrimonio. Entonces, ¿qué hago? Te doy 20. ¿Y qué comes tú con 20? Nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, y eso es igual en el sector privado que en el público, es que la gente te dijo, mira, sabes que yo te puedo dar 100, pero no te lo puedo dar para atrás. Claro. Te lo puedo dar para adelante. Entonces se genera la desalarización. Eso va a cambiar en el futuro, pero tiene que cambiar alrededor de una gran discusión, alrededor de la ley del trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos están haciendo aquí muchísimas señas ya que nos vayamos. La gente estaba preguntando por el tema político. Nos dan unos minuticos nada más. Luis Vicente, aquí aprovechando que está con nosotros, un par de preguntas. ¿Cómo van las encuestas? Que otras personas preguntan, que si va a ganar María Corina, que si va a ganar Benjamín Rauseo, Raiza Villalobos, Luis Castillo. A ver, ¿cómo van esas encuestas? Es imposible saber. Es más fácil saber quién va a ganar las presidenciales por las características típicas de las condiciones venezolanas. O sea, yo me atrevo más fácil a proyectar el final de la historia que el medio que la de primaria. La historia. ¿Quién va a ganar la primaria? Tengo una idea. ¿Por qué? No, más allá de que de nuevo, o sea, estos son temas volátiles, etcétera. ¿Cómo te puedo decir yo quién va a ganar una primaria en la que yo ni siquiera sé cómo va a ser la primaria? O sea, primero, no sé, número uno, si va a participar en el Consejo Nacional Electoral o no. Si pasa una u otra cosa, las probabilidades de triunfo de un candidato son distintas. O sea, son distintas. Segundo, yo no sé si en la primaria van a votar los venezolanos en el exterior, todos o solamente los que hayan tenido posibilidades electorales, que son poquitos, etcétera. Yo no lo sé. Y eso también define un cambio dramático. ¿Por qué? Bueno, porque la concentración de apoyos en el exterior es completamente distinta a la concentración de apoyos adentro. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando cuando hablamos de las encuestas sobre un proceso electoral que no está definido? Si no definimos, no podemos saber. Gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Vicente León con nosotros, presidente de Data Análisis, hoy en Contexto. Agradeciendo como siempre a ustedes que nos acompañen con sus comentarios en las redes sociales. Nos vamos. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el día lunes nuevamente acá en Canalí.